Lectura. Y aquí estamos con nuestro Evangelio Redivivo. Bueno, pues este tema 15 que vamos a empezar esta semana a trabajar nos trae, como siempre, pues tres temas aparte, ¿no? Que lo integran. Y aquí tenemos pues tres episodios que aún están considerados desafiantes para muchos estudiosos y cristianos en general, ¿no? En principio vamos a trabajar los verdaderos parientes de Jesús, ¿no? Pensar en las personas de la misma religión como hermanos y hermanas en aquel tiempo, y aún hoy sigue siendo normal, ¿no? Respetar a los mayores como si fuesen su padre o su madre se sigue viendo igualmente normal. Pero no obstante, permitir que las relaciones con personas que no eran de la misma sangre fuesen más importantes que las de la propia familia era una idea que entonces sonaba culturalmente ofensiva. Y eso es lo que vamos a ver en los verdaderos parientes de Jesús. Luego tenemos la tempestad calmada. Algunas historias antiguas, mitológicas, narraban los hechos de personajes capaces de dominar hasta incluso las fuerzas de la naturaleza, pero ellos eran casi siempre dioses o más raramente héroes del pasado lejano. El Salmo 107, los versículos 28-29 nos dice: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. En la tradición judía, quien dominaba los vientos y el mar era el mismo Dios, aunque algunos hombres santos tuviesen fama de ser capaces de persuadir a Dios a enviar lluvia. Por tanto, la sorpresa de los discípulos delante del poder de Jesús en esta tempestad, pues es fácil de entender, ¿no? Y en último lugar, el endemoniado Gesareno, la fuerza que el endemoniado demuestra es equivalente a lo que consta en relatos de posesión espiritual en diferentes culturas actuales. Bueno, pues estos son los tres puntos que engloban este tema 15, los verdaderos parientes de Jesús. Muy bien, pues aquí tenemos el texto evangélico. ¿A quién le gustaría leerlo? Es cortico, pero interesante. Fior. Ay. Dice así: los verdaderos parientes de Jesús, el texto evangélico, 19. Se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le avisaron: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Muy bien. Bueno, pues ¿qué os parece este pequeño evangelio? ¿Qué os sugiere? Mm. Bueno, ellos realmente se extrañaron de que siendo ellos sus parientes, ¿verdad? Su familia, como que él no le pusiera ninguna atención. Él en cambio les responde que, que no solamente es por lazos digo, entendemos nosotros ahora sí, que no solamente es por lazos de sangre, sino que más bien por lazos espirituales, que se sobreentiende que es la familia, y que su familia verdadera son los que oyen y siguen su palabra y la cumplen, que no el que diga por sangre que es sus hermanos. Entonces, en comparación, eso podemos ver, por ejemplo, que a veces en la familia hay alguien que uno dice,
pero ese no parece los padres, ¿verdad? Ese no parece hijo Ujú, mío porque tiene un comportamiento diferente sí. o que no fue criado, fueron todos criados igual, pero sin embargo sobresale de una u otra manera. Pero eso nos deja entrever que por la ley de la reencarnación nos religamos para saldar deudas, para cumplir compromisos, pero que los verdaderos lazos son los lazos espirituales. Bueno, eso hasta aquí. Muy bien, muchas gracias, Fior. Irma. Yo entiendo que está hablando de la familia universal y que no tenía preferencia por nadie. O sea, les daba la misma importancia a todos siempre y cuando hicieran la voluntad del Padre. Ujú, muchas gracias, Es todo, Irma. gracias. Pilar. A mí me ha hecho mucho que pensar lo que ha dicho Fío y yo creo que así, ¿sabes? Porque si realmente nosotros lo que estamos en una reencarnación y esto es transitoria porque nuestra vida siendo espíritu, pues seremos eternos. No sabemos cuándo fuimos creados, pero sí sabemos que seremos eternos. Entonces, yo creo que lo que quiere decir ahí Jesús es que los que estamos queriendo llevar la doctrina la- llevar las enseñanzas de él y está en mejorarnos somos su verdadera familia, los que queremos estar en sus, a ver si me explico, que no sé, yo pienso eso, a lo mejor estoy equivocada, es Mercedes porque yo he leído leí el libro del Espíritu y recuerdo de haber leído algo sobre esto, pero no, ¿sabes? No lo tengo fresco, pero yo pienso que así, que lo que estamos queriendo está en la enseñanza del Padre, digamos, de Jesús. Seremos la familia siempre de Jesús, lo cual aquello, cuando yo lo leí, que creo que fue así, mm, a mí me llamó mucho la atención porque me parecía muy satisfactorio, ¿no? O sea, como que yo no podía haber pensado nunca siendo, vamos, habiendo estado donde había estado, que todos lo sabéis ya, pues haber pensado esto, ¿no? Y la verdad es que me parece tan bonito y con tanto amor que no sé, que me gustó mucho, no sé. Venga, muchas gracias, buenas noches. Pues Gracias a ahora ya ti. no sé. Gracias a ti, Pilar. Bueno, efectivamente, ¿no? Como había estado planteando, ¿no? Este breve pasaje concentra dos dimensiones que son inseparables. Una que es histórica, que se refiere a la presencia física de la familia de Jesús, ¿no? Su madre y sus hermanos que le advirtieron que estaban ahí fuera, ¿no? Y una teológica que es la redefinición radical del vínculo familiar, a partir de la adhesión a la palabra de Dios, ¿no? Como nos dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen, ¿no? A raíz de ahí, a raíz de eso, se estrechan esos lazos familiares, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Y nos viene una pregunta. ¿Qué pensáis vosotros? Eh, este texto nos trae esa controvertida cuestión que además en aquellos tiempos y ahora sigue siendo muy debatida entre los católicos y los protestantes. ¿Jesús tuvo hermano? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cuál es vuestra idea? Pilar. A ver, yo creo que sí, porque le dice, tu madre y tu hermano te esperan aquí fuera. Se lo está diciendo, tuvo que tener hermano. Además, porque tenía que ser hijo único. Yo pienso que sí que tuvo hermano. Lo está diciendo ahí en el párrafo que hemos leído anteriormente, ¿no? Ujú. Y además me hace más que pensar todavía.
mm, no, sus hermanos no tenían por qué estar en la misma, a ver, en el mismo grado evolutivo que él, digamos, ¿no? Porque Jesús, sabemos quién es Jesús, pero sus hermanos no tenían por qué ser, pienso yo, no sé, se me ha venido ahora, bueno, venga, que hablo Muy, mucho. muy bien, muy bien. Sí, está muy bien que se traigan ese tipo de planteamiento. Muy bien. Vale, Fior. vale. Sí, entre los mismos evangelistas hay diferentes opiniones, porque algunos dicen que, o sea, relatan que sí, que Jesús tuvo hermanos, otros relatan que eran primos, que no eran hermanos, pero por ejemplo leí que específicamente Lucas se refiere a que Jesús era el primogénito, o sea, que era el primero de María, pero eso no quiere decir que no hubieran otros hermanos. O sea que hay esa divergencia entre ellos mismos, pero no recuerdo haber visto algún pasaje que detalle específicamente, o sea, que dé testimonio de que sí que tuvo hermano. Gracias. Mm, muy bien, Fior. María. Sí, que diga hermanos no quiere decir que sean consanguíneos totales. Por ejemplo, yo soy hija única de mis padres y sin embargo tengo cuatro hermanos, tres que son adoptados, mucho mayores que yo, y uno pequeño del segundo matrimonio de mi padre. O sea, tengo hermanos, pero ninguno es de mi misma madre y padre, ¿no? ¿Por qué no? Podría ser algo así, ¿no? Una historia parecida. Muy bien. ¿Alguien más? Vale. Mamen. Hay una corriente de pensamiento, ¿no? O de historia que dice que por tradición los primos se llamaban hermanos, porque ellos vivían todos, las mismas familias juntas. En la familia del padre, ¿no? Los varones traían a las mujeres a la casa, o sea, con las que se casaban, y ahí estaban todas las cuñadas juntas con las hermanas solteras, porque la hermana que se casaba se iba a casa de su marido, ¿no? Era el padre cedía, ¿no? Y ahí se llamaban todos hermanos, que la palabra hermano para nosotros es una cosa y para el hebreo de la época es otra, ¿eh? Y cuando habla de hermanos son hermanos porque son hermanos, son hijos del mismo tronco paterno, entonces para ellos son hermanos. Por lo menos esto es lo que yo he leído, porque es una cosa curiosa, ¿no? Si tiene hermanos o no, pues ¿por qué no? Si ella era muy joven, tuvo a Jesús muy joven y luego pues tendría una vida. José muere cuando es más mayor, porque José se ve que es mayor que ella, ¿no? Según dice en los evangelios. Y la literatura que la iglesia dice tradición, pero que después resulta que no es que sea la tradición, que son los evangelios apócrifos, que de ahí de donde supuestamente sacan la tradición. Y bueno, es lo que puedo comentar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues la Iglesia Católica defiende la tesis que María era virgen antes y después del nacimiento de Jesús. ¿M? Por el contrario, la Iglesia Reformada no apoya esa posibilidad, ¿no? No, nos habla, aquí nos pone un poco el texto, la postura católica romana, que nos dice que la Iglesia Católica defiende la virginidad perpetua de María, ¿m? Que no es una doctrina explícitamente bíblica, ¿m? Pero que para preservarla propuso dos interpretaciones alternativas. Una, como bien habéis dicho, ¿no? Que los hijos fuesen de un matrimonio anterior de José, era una opción que siempre se ha barajado, ¿no? O que el término griego adelfos se refiera a primos de Jesús, como también habéis planteado, ¿no? Entonces, esa es
la postura católica romana, ¿no? Luego, por otra parte, la postura reformada, los protestantes, pues dicen que ellos no sostienen la virginidad perpetua de María, ¿no? Interpretan que el término hermanos, en su sentido natural y literal, como lo hizo ya Tertuliano en el siglo segundo, son hijos nacidos posteriormente del matrimonio legítimo entre José y María, que efectivamente, ¿no? El momento del nacimiento de Jesús marca un antes en la vida de María y José, ¿no? Como ese momento que da lugar al nacimiento del Hijo de Dios, como anunciaba el ángel Gabriel, ¿no? Pero que después, y una vez que, digamos, veamos la figura de José, ¿no? José se considera como un hombre justo. ¿Por qué? Porque en un primer momento, pensó en repudiar a María, ¿no? Por el hecho de que ella estaba encinta y se sabía que él no había sido, ¿no? Pero con el anuncio y con esa bondad de él, ¿no? Al final, pues siguió todo el proceso sin renunciar a ella, ¿no? Y entonces, efectivamente, nació Jesús, pero no dice en ningún momento que no, el matrimonio como tal no siguiese adelante, ¿no? Entonces, podían hacer su vida normal y corriente en ese sentido y podrían haber nacido más hijos, ¿no? Aquí nos presenta, pues eso, las dos posturas. ¿Alguna reflexión que queráis hacer ahí? Mamen. Yo, si hay alguien que quiere comentar, si no, yo comento, porque a mí esto me encanta. Muy bien, pues comenta. Pues es que es complicado esto. En la época ya había mitos de hijos de vírgenes, que eran dioses. Por ejemplo, puedes consultar el mito de Mitra, el dios Mitra. Su madre era una virgen, también es parte de una trinidad. Es decir, esta historia que trae la Iglesia a partir del Concilio de Nicea ya es antiguo, o sea, ya se conocía de antes. Son mitos que ya venían de, bueno, de otras deidades y demás, ¿no? Entonces, para hacer y construir la idea de que Jesús es Dios y que es hijo de una virgen, el concepto que empieza a tenerse de pecado de la sexualidad, bueno, de toda esa energía generadora y todo eso, la iglesia lo convierte en algo pecaminoso y que viene prácticamente del diablo. Entonces Jesús no podía ser hijo de un acto natural, de la sexualidad entre un hombre y una mujer, porque entonces sería hijo del pecado. Fijaos, visto desde la óptica de hoy, pero era así, ¿eh? Era así, y hasta hoy lo más ortodoxo en la iglesia y otras religiones, siguen sosteniendo la misma idea. Entonces, rizábamos el rizo. Nace de una virgen, pero es que ella muere virgen, porque jamás fue pecaminosa. O sea, es de un grado de retorcimiento que hoy en día se siga manteniendo esto. Hombre, respetamos, ¿no? Pero no entendemos cómo se puede aceptar razonablemente una idea así, ¿no? Pero esa es la historia, de que María no podía tener pecado y el sexo es pecado, aunque sea con tu marido, honestamente, es pecado. Y entonces Jesús no podía ser hijo de eso. Y bueno, lo que he dicho ya, ¿no? Tenía que mantenerlo, ¿no? Mantenerlo como una mujer virgen, pura, casta, como si ella no fuera pura y casta, ¿no? Moralmente me refiero, sin necesidad y bueno, y teniendo relaciones con su marido como cualquier señora, honesta, Efectivamente. honrada y limpia de corazón. Pues sí, Bueno, nos ahí vemos. reímos, pero Ujú.
Sí, pero vemos un poco eso, la mentalidad del ser humano, de cómo por unos ciertos intereses que no se sostienen, ¿m? Pero que permanecen ahí siendo un baluarte que no se derriba, a pesar de que la razón misma eh, obviamente lo tira abajo, ¿no? Ujú. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Pues esa referencia a los hermanos de Jesús no es exclusiva de Lucas, porque lo recogen los tres evangelios sinópticos de forma independiente. ¿M? En Mateo, en el capítulo 12, los versículos del 46 a 50, es ese primer paralelo, ¿no? Que similar, ¿no? Igual a lo que presenta Lucas, al evangelio que presenta Lucas, ¿no? Esa referencia a que la familia aguarda mientras que Jesús está enseñando con la multitud, ¿no? Luego tenemos en Marcos, en el capítulo 3, los versículos 31 a 35, la misma escena narrada con gran fidelidad, evidenciando esa tradición oral compartida de gran solidez histórica. Y además, en Mateo, en el capítulo 13, los versículos de 55 y 56, va más lejos, ¿no? Porque menciona incluso los nombres de los hermanos, diciendo que son Santiago, José, Simón y Judas, y hace incluso referencia a varias hermanas. Ese evangelio, ahí en esos versículos, pregunta, ¿no es él el hijo del carpintero? ¿Su madre no se llama María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no viven todas entre nosotros? ¿De dónde le vienen entonces estas cosas? ¿Mm? ¿Qué os parece a vosotros? ¿Consideráis que realmente es de verdadera importancia para el cristianismo y para nosotros mismos, ¿no? La certeza de saber si Jesús tuvo hermano o no tuvo hermano. ¿Es relevante para nosotros? ¿Qué opináis? Fior, Lo importante es su mensaje. Si tuvieran hermanos, no fueran hermanos, fueran primos. Lo importante es el mensaje que él trajo. Gracias. muy bien, gracias. Pilar, Yo para mí lo importante es que él viene aquí a una misión que es durísima para enseñarnos que es el Hijo de Dios, para enseñarnos un evangelio que es maravilloso, una enseñanza estupenda y el mensaje, por supuesto, porque lo demás es transitorio. ¿Qué más me da si tiene, como si estaba casado con María Magdalena, que dicen por ahí? Es que me da lo mismo. Es que me da lo mismo lo que hiciera en la tierra con los mensajes tan maravillosos que nos trajo, ¿no? Que de hecho nos conmueve a todas. Yo, sinceramente, me da lo mismo las cosas materiales cada vez. Creo que tenemos que dar menos importancia y todo eso es materia. muy bien, gracias, Pilar. María, Según esto, la aldea entera era la familia de él, ¿no? No, lo importante para mí es que yo lo puedo llamar hermano y él me llama hermana a mí. Y ya está. muy bien. Irma, Pues para mí no es relevante porque no estaban en la misma sintonía, no estaban en el mismo nivel evolutivo. Eh, lo que importa es a lo que él vino, lo que él hacía, porque no recuerdo dónde lo leí, pero leí eso de que José tenía sus hijos de otro matrimonio, al parecer era viudo, no recuerdo dónde lo leí, y de que no comulgaban muy bien con las ideas de Jesús. ujú, Entonces, si eran hermanos consanguíneos o no, o sea, lo importante es
lo que él vino a hacer y lo que hizo y los ejemplos y todas las enseñanzas que nos dejó. Muy bien, muchas Bueno, gracias, Irma. Mamen. y eso aparece claro, ¿no? En la boda de Caná, ¿no? Cuando, creo que es la boda de Caná. No, porque ahí estaba invitada la madre. Estaba en una fiesta, no sé. Y ahí le dijeron, ahí está tu madre y tus hermanos. Y los hermanos decían, es que ha perdido el espíritu, ¿no? O sea, ha perdido la cabeza. O sea, que era por eso, porque estaban, no tenían esa evolución, ni mucho menos, ¿no? Yo quiero comentar, no importa lo que se diga, si Jesús tenía hijos, tenía hijos no, pero tenía hermanos, y María esto, María lo otro, pero hay cosas que se dicen que sí alteran el mensaje, porque Jesús tenía su misión muy clara. Y por ahí, de hecho, hay una corriente templaria, eh, estas cosas que hay, ¿no? Que aseguran que el cáliz contiene, bueno, hablaba de que estaba casado con María Magdalena y que incluso hay descendencia. ¿Qué pasa? Que eso no puede ser verdad, porque no, él tenía muy claro para lo que venía. Es un espíritu que está a millones de años luz sobre nosotros. No tiene ningún sentido que deje descendencia ni que tenga una pareja, porque él no viene para eso. Si a veces ni siquiera se sienta a comer, si no tiene una piedra donde reclinar su cabeza, ¿cómo va a tener una familia? Entonces, eso sí que contradice el mensaje, porque él no viene para eso, él no viene para ser un ser humano normal, él viene a soltarnos el mensaje cuando llega el momento de lo que sea, porque ya no será si tiene 30, tenía 33 o tenía 36, también eso es indiferente, pero seguramente sí sería el momento familiar, el momento histórico, porque puede ser un año antes o un año después, eso da lo mismo, ¿no? Pero el hecho de que eso que cuenta, que tiene descendencia y todo eso, para mí es un absurdo. Es un absurdo porque no tiene nada que ver con lo que él vino a hacer. Imaginaos, el espíritu que ha ayudado a crear el mundo, necesita una relación familiar, necesita un afecto, no tiene sentido. No sé cómo lo veis, pero tampoco es crucial, ¿no? Discutir eso, ni mucho menos. Pero quería comentaros eso porque hay muchas ideas por ahí sueltas que en realidad no aportan, ¿no? No aportan y contradicen. Y que forman parte de una extensión de nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros consideramos que el ser humano tiene que crear, que constituir una familia, igual que nos hacemos la imagen de un Dios, de un señor Exacto. mayor con barba y demás, Humanizar. consideramos que Jesús tiene que igualmente, ¿m? Y efectivamente, no, él no vino para, su familia es la familia universal, entonces es así. Pilar. A ver, yo voy a hacer una pregunta y de verdad que yo no quiero molestar a nadie, pero yo tengo que Que salir de no, mis dudas porque si, por ejemplo, vamos a ver, a mí lo que dice mami me parece bien, pero no es lo que yo realmente mi pregunta. Mi pregunta es lo que ha dicho María, que a mí me ha conmovido. Dice, para mí lo importante es que Jesús es mi hermano y yo puedo ser su hermana. Para mí, yo es que a Jesús, para mí es impensable que sea mi hermano, hasta ahora, que lo ha dicho María y me ha conmovido, porque es la verdad, yo me he conmovido con eso que ha dicho, ¿no? Para mí siempre ha sido mi maestro. Para mí el Padre es Dios y para mí Jesús es mi maestro. Ha sido la forma de verlo hasta ahora. Pero con lo que dice María, mi pregunta es, ¿eso es cierto? Porque si es así, la cosa varía mucho para mí, que de sí, manera que yo quiero saberlo. tú misma te estás dando la respuesta. Porque Pues dime si cómo, dice, porque estoy muy torpe. sí, porque estás diciendo que Dios es tu padre. Sí, Ujú. Y Jesús, ¿de quién es hijo? de Dios. Y si él es hijo de Dios y tú también eres hija de Dios, ¿cuál es vuestra relación? Pues mira, nunca lo había pensado. La verdad que, ¿ves? Pues yo, para mí de verdad, a mí muchas veces hablar me cuesta, y quiero decirlo, porque yo hay veces que tengo diferencias o malinterpretaciones, y yo lo paso mal, y me quedo mal, y después no duermo No, bien.
Y yo, de verdad que es que me conmueve el no poder preguntar alegremente porque yo no quiero molestar nunca a nadie, de verdad. Pues, No es pues mi no tiene, intención. no tienes que sentirte cohibida en ese sentido. Tú, tus necesidades tienes que expresarlas y ante cualquier duda que te surja, plantearla porque no hay ningún problema. Aquí estamos para entre todos construir y para entre todos ir aprendiendo de estos mensajes que, como nos dice el lema, mira, dice. El mensaje de Cristo necesita ser conocido. Y eso es lo que hacemos aquí. Conocer el mensaje de Cristo. Habrá orientaciones que tú conocerás mejor, otras que no conocerás, igual que todos, porque no todos conocemos todo. ¿Mm? Necesita ser meditado. El conocer, estamos aquí trabajando entre todos para llevarlo a nuestro interior. Cada uno lo va a meditar conforme a su entendimiento. Y evidentemente necesita ser sentido, porque el mensaje intelectual no nos hace nada si no lo llevamos al corazón, no lo llevamos al sentimiento para poder después vivirlo y expresarlo con los demás. Por eso Claro, no te sientas angustiada pero, por pero mira, preguntar. Mercedes, es que hay una cosa, es que yo a mí me tengo la impresión que parece que la única que pregunto soy yo. Y entonces, pues no quiero, y yo no quiero molestar a nadie. Y después otra cosa, que yo no quiero entrar en discordia, yo lo que quiero es aprenderlo y aprenderlo bien. Por ejemplo, mira, yo he leído el libro de los espíritus, del Evangelio, el Evangelio según el espíritu, El espiritismo, sí. el espiritismo de Alan Kardec. Y yo no me entero igual leyendo el libro por ejemplo, en las clases que damos los miércoles con Olga y en las clases que damos aquí, yo aquí me entero mucho mejor, me conmueve mucho más y me quedo más satisfecha de la enseñanza recibida, ¿me explico? Entonces, claro, pero para eso tengo muchas veces a lo mejor, pues yo que sé, a mi forma de hablar o algo, pues de verdad disculparme y de verdad que lo sepáis que yo no quiero bajo ningún concepto molestar a nada ni a nadie. Y yo voy a seguir preguntando porque si a lo mejor soy un egoísta, pero yo quiero aprenderlo y quiero pasar las cosas bien. De manera que lo siento si me veis egoísta, pero pues si tengo ese egoísmo por algo será, porque yo Eh, también me lo pregunto. Pilar, muchas veces aquellos que preguntan mucho son los portavoces de los que no se atreven a preguntar. Así es que no te sientas afligida, ni te sientas de ninguna manera, ni tengas que pedir perdón por nada, porque eh, tus necesidades, preséntalas porque en la medida de nuestras posibilidades las podremos llevar hacia adelante. ¿Vale? Vale, pues Tranquila. muchas gracias. Estela, abre el micro, Estela. Primero, un abrazo a Pilar, porque me encanta cuando pregunta y cuando participa. Me encanta. Y con respecto a esto de si María era virgen o no, el hecho de saber que María no era virgen, de admitirlo, ¿no es cierto? Y que tuvo otros hijos y demás, es como que la acerca más a nosotros, la hace más un ser real. Y no la tenemos eh, como algo imposible de comunicarnos con ella. Al contrario, me la acerca más todavía. Eso nada más. Muy bien, Estela. Irma, Para Pilar, yo le iba a decir lo que tú dijiste, Mercedes, que ella pregunta a veces cosas que no nos atrevemos. Y pues como ustedes dicen, todos estamos aprendiendo de todos y que no se sienta mal porque a mí también a veces a mí me daba más pena antes preguntar. Ahora ya me atrevo un poquito más a hablar. Este, me identifico mucho con Pilar y a veces ella ha preguntado cosas que digo, ay, eso es lo que iba a preguntar y ya no lo pregunto porque ya lo dijo ella. Entonces, también para darle espacio a otra persona que opine, pero pues que no se sienta mal. muy bien, gracias, Irma. Yolanda,
No, yo es para decirle que aquí hay dos comentarios de Antero. Dice, si los evangelios y los apóstoles no se ponen de acuerdo, ¿qué podemos o suponemos nosotros, nosotras? Y después dice, un espíritu perfecto, puro, la influencia de la materia sobre él es nula. Esto nos dicen los espíritus superiores. Ujú. Muy bien. Muchas gracias, Antero, por tus aportaciones. Bueno, muy bien. Pues efectivamente, ¿no? Eh, realmente esto es si hubo más hermanos o no hubo más hermanos, es algo secundario y sin importancia, ¿no? De hecho, ya que lo que importa, como bien habéis dicho, ¿no? Y lo que la orientación espírita nos indica, nos considera, ¿m? Es que eh, nosotros, ¿m? Lo que tenemos que centrarnos es en ese mensaje que Cristo vino a darnos, ¿m? Vino a enseñarnos a amar, ¿no? Y por eso nos habla ahí en ese evangelio, ¿no? Cuando pregunta, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿No? Nos habla, nos abre ese campo, ¿no? De la fraternidad universal, de que todos, como hijos del mismo Padre, todos somos hermanos si cumplimos con los preceptos divinos, ¿verdad? Muy bien. Bueno. Pues la suposición de que Jesús tuviese hermano fue anteriormente sugerida por Lucas cuando al registrar el nacimiento de Jesús, el evangelista lo inserta la palabra primogénito en el siguiente texto evangélico que encontramos en el capítulo 2, los versículos 4 a 7, que nos dice: también José subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, hacia Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, por ser de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, desposada por él, que estaba grávida. Mientras estaban allí, se cumplieron los días para el parto, y ella dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió con pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había un lugar para ellos en la habitación. Entonces, pues ya, y de hecho, anteriormente ya Fior apuntó sobre la palabra primogénito, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues aquí en esta lámina nos muestra eso, ¿no? Que la elección del término primogénito en lugar de unigénito no es no es casual. Uf, me ha perdido aquí esto. Ah, sí. No es casual, ¿no? En un evangelista tan meticuloso como Lucas, pues realmente no se da por azar, ¿no? Anteriormente, como decía, Fior ya decía que primogénito se entiende como el primero, ¿no? El primer hijo de María, ¿no? Y unigénito se entiende como único hijo de María. Entonces, podemos entender que Lucas, aquí en este versículo, diga que ella dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió con pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la habitación, ¿no? La palabra primogénito da a entender la idea del nacimiento del primer hijo, y considerando que el evangelista Lucas no era un investigador nato, no fue por acaso que él destaca ese hecho, ¿no? Lucas, como nos dice, era según la tradición médico y un escritor riguroso. Entonces su selección léxica merece una lectura cuidadosa y que no puede descartarse como accidental. Por eso él hace mención a la palabra primogénito, en vez de poner unigénito. ¿Algo que queráis apuntar aquí?
María. Estaba pensando eso y además que, o se sabe o no sé, se sabe que él conversó con María directamente, ¿no? O sí o no, sí, ¿verdad? Entonces, claro, siendo tan meticuloso, ya esto yo lo estaba como pensando antes que pusieras acá, ¿no? Tenías la palabra de primera mano, ¿no? O sea, Ujú, no, a lo mejor tuvo otros hijos, pero ese fue el primero de ella, ¿no? Así ujú. que, ujú. Efectivamente, ¿no? Deja ahí paso abierto a que pudieron haber más. Olga. Mm, Muy interesante. Lo que me estoy pensando es que si verdaderamente tuvo más, que es lo más probable, ¿no? No salen en ningún lado porque ninguno le siguió. Lo más Con seguro. todos los que siguieron a Jesús, los montones de los apóstoles y toda la gente que sale en los evangelios, ¿no? Que le siguieron, no sale ninguno de ellos. Entonces, lo más seguro es que ninguno le siguiera. Ujú. Muy bien. Bueno, pues Herminio Correa de Miranda nos aportó un análisis documentado sobre esta cuestión, resumiendo el estado de la investigación contemporánea, ¿no? Nos dice como una evidencia abundante y concluyente que a pesar de los esfuerzos de la tradición ortodoxa, hoy prevalece la convicción de que Jesús tuvo incluso hermanos y hermanas, uno de los pocos aspectos de su vida, además, sobre lo cual la evidencia es relativamente abundante y concluyente en vista de lo poco que se sabe de su biografía personal. Y por eso nos dice que tenemos noticia de ello justo al comienzo del texto de Lucas, en el capítulo 2, los versículos de 4 a 7, donde el evangelista, por excelencia de la natividad, fue el que más se extendió sobre el asunto, ¿no? Ahí a principios de Lucas, y como hacía mención María, ¿no? Sabemos que Lucas tuvo de primera mano, ¿no? En ese contacto que tuvo con María, pues toda la vivencia, ¿no? De aquello. Entonces, por eso, esa información es más segura en ese sentido. Nos sigue diciendo Herminio de Correa que la ausencia de tradición del hijo único, porque es lícito concluir que en los tiempos de Lucas la tradición de que no existía aún la tradición de que Jesús fuese hijo único. Por eso el empleo del término primogénito en lugar de unigénito deja bien claro que Lucas en ningún momento pretendió presentar a Jesús como hijo único de María. Y luego que además, incluso preservándose la idea de que hasta el nacimiento de Jesús el casamiento de María y José no se consumara, como nos dice, como nos dice en Mateo, el capítulo 1, el versículo 25, que dice, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahí Mateo está haciendo una señal en ese sentido, ¿no? Nos está diciendo que nació Jesús y después el matrimonio pues, siguió su vida normal como un matrimonio, ¿no? Entonces, además de tanto los sinópticos como el cuarto evangelio de Juan, mencionan libremente y sin duda subterfugios de los hermanos de Jesús. Nos hacen algunos apuntes ahí en ese sentido. Bueno, ¿qué os parece toda esta información Muy que nos interesante. da aquí Herminio de Correa? Ujú. Es que romper con todo lo que está estipulado, existencia tras existencia, etcétera. Pues esto se lleva arrastrando desde que los concilios se fue diciendo. Y claro, poner esto aquí a unas personas que ni siquiera se lo han planteado, Mm, pero está muy bien. muy bien. Bueno, pues en Mateo el capítulo 13, artículos, iba a decir, versículos 55 y 56, nos ofrece ese testimonio más explícito, nombrando a los hermanos de Jesús e indicando incluso la presencia de hermanas, ¿no?
Nos dice Mateo que Santiago es el más mencionado, que incluso llega a ser líder de la comunidad cristiana de Jerusalén tras la resurrección, es decir, posterior, posterior a toda la etapa en la que Jesús andó por el mundo. José, citado junto a Santiago en los textos sinópticos, aunque no aparece de forma destacada en el resto del Nuevo Testamento, ¿no? Simón, mencionado en los evangelios de Mateo y Marcos como hermano de Jesús, pero sin mayor desarrollo narrativo. Y Judas, que posiblemente es el autor de la carta de Judas en el Nuevo Testamento, donde se presenta como siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Las hermanas también son mencionadas en plural, aunque sus nombres no se registran en los evangelios canónicos, ¿no? Bueno, a mí Entonces la lo que yo he verdad... dicho tampoco es. Entonces se ve que aquí hay un seguimiento por parte de los hermanos, según esto también. Ah, sí. mira qué curioso. Pero a mí también un poco me daba esa impresión, ¿no? Cuando lo leía en el texto, ¿no? En el sentido de que a la vez que realmente no es relevante para nosotros el saber si había más hermanos o menos hermanos, ¿no? Porque lo importante es el mensaje, en definitiva, el contar con la presencia también ahí de que podía haber un pequeño seguimiento también por parte de ellos, tampoco es relevante, ¿no? Sí, es verdad, Formaban pero parte de toda aquella multitud que lo seguía. Mamen. brevemente. Una multitud que era mucho mayor de lo que pensamos si sumamos a las mujeres, porque como para muestra un botón, ¿no? Ahí nombra a los varones y las hermanas, Sí, ¿no? Que hermana sin adelante. nombre. Pues cuando hablamos de los discípulos, de los seguidores, hay una cantidad enorme de mujeres que están. Por eso muchas veces os podemos interpretar que Jesús, dicen, anda con hombres de mala vida, mujeres de mala vida, porque una mujer que sale de su casa para seguir a un profeta, sin un varón de la familia, pues obviamente esa es una mujer de mala vida para ellos, porque ha abandonado su casa. La mujer tiene que vivir de la puerta para adentro y el hombre puede vivir de la puerta para afuera, sobre todo para afuera, en la asamblea. Pero la mujer no debe salir de la casa. Entonces una mujer que sale, aparte de todos los apartes, que la mujer no contaba nada, ¿no? No contaba nada. Fijaos que ni siquiera se distingue entre sus hijos. Todos son de la misma prole, ¿no? Y si en más, si te quedas viuda, te tiene que casar con el otro hermano. Es decir, la mujer, que no es que fuera malo, cuidado, pero la mujer no cuenta, no cuenta para nada. O sea, la diferencia que ocurre, que hay entre lo que se está diciendo en los textos a hoy en día, bueno, 100 años atrás es abismal, Sí, ¿no? sí. Y aún hoy, ¿no? Hay gente que todavía quiere volver a meternos en la cueva. María. Solo pongamos un poco de imaginación, ¿no? Porque hay que, hay que dejar la mente volar un rato, ¿verdad? O sea, la hermosa madre que debió haber sido María con el resto de esas personas. O sea, por supuesto que ella misma tendría que haber despertado en ellos, ¿no? La fe, todos los valores y las virtudes, ¿no? Por más que no fuesen evidentemente espíritu adelantado, ¿no? O qué sabe uno, ¿no? Pero solo imagínense ese hogar, ¿no? José y una madre tan bella como ella, seguro que estos hermanos y hermanas siguieron también, ¿no? Como ella misma lo acompañaba a Jesús, ¿no? Aquí y allá, seguro que estos hermanos también estarían, ¿no? Y los sobrinos y la cantidad de otra gente, ¿no? Porque era María la madre, ¿no? No era tampoco cualquier señora, no era tampoco cualquier espíritu, ¿no? Seguro que ella no solamente le dio su amor a Jesús, sino al resto también, ¿no? Así que yo sí me imagino que fueron una familia unida en ese sentido, ¿no? En la fe, en el amor de esa madre que siempre es el núcleo, ¿no? Gracias. Sí, yo también tengo un poco ese mismo pensamiento, ¿no? Esa misma
visión en ese sentido, porque toda la infancia de Jesús nosotros apenas conocemos porque no se relata nada, ¿no? Pero serían eso, serían una familia normal y corriente, ¿no? Y vivirían ahí pues toda esa infancia porque ya se iba revelando en él pues esa sabiduría que ese espíritu expresaba, ¿no? Entonces eso en el ambiente hogareño se palpa, se siente, ¿no? Entonces pienso que independientemente de que después cada uno tomamos nuestros caminos, porque cada uno efectivamente, aunque seamos hermanos de mismo madre y mismo padre, pero cada uno llevamos un grado evolutivo diferente. Y entonces, pues después cada uno, pero sí, muy bien. Bueno, pues la perspectiva espírita nos dice, nos habla sobre de lo esencial frente a lo periférico, ¿no? Nos dice que el espiritismo considera la cuestión de que si Jesús tuvo hermanos o no hermanos como un asunto secundario y periférico sin impacto directo en la comprensión de su misión y enseñanza. Es decir, evidentemente se resalta la misión y toda la enseñanza de Jesús para lo que vino, ¿no? Independientemente de la parentela, ¿no? Además, privilegia ese estudio del mensaje de Jesús, sus parábolas, sus valores morales y su ejemplo de vida. Las discusiones sobre la composición de su núcleo familiar, aunque se entiende que son legítimas desde el punto de vista histórico y exegético, pero que no alteran la esencia del Evangelio ni su aplicabilidad práctica en la vida del creyente. No nos afecta el saber si hubo más hermanos o menos hermanos para la aplicación de toda la enseñanza de Jesús en nuestras vidas, para conocer, meditar, sentir y vivir su mensaje, ¿verdad? Por eso esta postura nos invita a que, sobre todo nosotros, pues evitemos esos debates doctrinales secundarios, ¿no? Que en definitiva opacan ese mensaje central, que el mensaje central es la transformación espiritual mediante la escucha y el cumplimiento de la palabra. Escuchemos, meditemos y vivamos. Bueno, pues la respuesta de Jesús en Lucas 8:21 constituye una redefinición profunda y revolucionaria del concepto de familia, porque lejos de negar o despreciar ese vínculo biológico, Jesús amplía su alcance hasta lo universal. ¿Por qué? Porque su mensaje nos dice que su madre y sus hermanos son aquellos que escuchan con atención, con apertura y disposición interior el mensaje de Dios, más allá de la mera recepción auditiva. Nos dice que una vez que hemos escuchado, debemos de traducir lo escuchado en acción concreta, es decir, vivir según los valores del Evangelio con coherencia y compromiso. Y en tercer lugar, pues quien une ambas dimensiones, escucha y práctica, se convierte en verdadero hermano, hermana y madre de Jesús. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Difícil? ¿Difícil ser hermano de Jesús? Pilar. A mí me encanta. A mí, me ha encantado. Yo nunca había pensado eso y a mí me ha encantado. La verdad que sí. Y después, como explicáis esto, es que es diferente a leer un libro solo. Para mí es muy diferente. ¿Qué quiere que te diga? Venga, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna impresión más? Bueno, pues
las conclusiones de este tema. Pues que este pasaje de Lucas nos abre una doble reflexión, ¿no? Histórica sobre la familia de Jesús y teológica sobre el fundamento del verdadero parentesco espiritual, ¿no? Porque los tres evangelios sinópticos, de forma independiente y convergente a la vez, testimonian la existencia de hermanos y hermanas de Jesús, ¿no? Entonces, ese término primogénito refuerza esa interpretación, no hace que podamos divagar sobre ella, la refuerza, ¿no? Luego que las posturas sobre la virginidad perpetua de María pertenecen al ámbito de la tradición y la doctrina confesional, no al consenso exegético, ¿no? Y Tertuliano y la lectura literal han tenido en eso una amplia adhesión histórica, ¿no? Han fortalecido. Y que el mensaje central permanece intacto. Independientemente de cuál sea la resolución del debate, la enseñanza de Jesús es clara. La auténtica familia espiritual se define por oír y por cumplir la palabra de Dios. Y eso es algo accesible a todo ser humano, sin distinción de origen. No tenemos excusa de que yo soy católico, tú eres protestante, o yo soy judío, nada. Accesible a todo ser humano sin distinción de origen. ¿Todos de acuerdo? Nos compromete mucho esto, ¿eh? Mamen. Y un poco reforzar lo que decías, ¿no? Hace unos días teníamos una conversación con una persona que había ido por varias religiones, ¿no? Y, y veíamos cómo las diferencias solo están en la forma, pero no en el fondo. En el fondo, si vamos al texto original, son los evangelios. Mm. Es que no hay diferencia. Ahora, uno dice que acepta el que María fue virgen toda su vida, como es la Iglesia Católica. Otro que no, que son los protestantes evangélicos. Luego están otros y otros y otros que interpretan la Biblia, bueno, y otros ya es que la reescriben, ¿no? La reescriben directamente porque hay Biblias que hay que tener cuidado cuando la compras, porque si tú no tienes mucha idea, estás comprando una Biblia que dice, ¿qué más da si es esto o lo otro? Sí da. No compré la Biblia del Mormón porque no es la Biblia, es otra cosa que ellos le llaman así, ¿no? Entonces nos quedamos en que como somos tan apegados a las formas, al final nos peleamos por las formas. Si no, si fuéramos al espíritu de la letra, como nos dice el maestro, no habría diferencia realmente. Porque si te vas a la diferencia de comprensión del mensaje, yo lo puedo llegar a entender, ¿no? Bueno, yo entiendo todo porque he pasado por todas, seguramente en todos estos milenios, ¿no? Y en esta ya he pasado por la católica, ¿no? Como ya sabéis. Eh, pero yo quiero decir, si estamos tan apegados a la materia que nos peleamos solamente por la forma del vaso, y nos da igual el contenido del vaso. Y nos damos cuenta que estamos tomando todo lo mismo, ¿no? Si llegamos a ver que son distintas interpretaciones, ¿no? Porque te dice que 70 veces 7 significa esto y el otro dice lo otro. O sea, discusiones teológicas, pues tú dices, bueno, la vamos a entender según el grado de entendimiento, el grado de nivel evolutivo que tengamos cada uno, está bien. Pero el hecho de que me tenga que hacer levantar, o sentarme, o ponerme de rodillas, o tomarme el pan en la mano o en la boca, perdóname, pero ¿dónde está tu reforma moral en eso? Pues todavía no hemos despertado entonces. Y todas las peleas son por la forma. Mm. Todas por la forma. He estado viendo hoy unos mensajes de un determinado presidente de un gobierno indeterminado, que países árabes lo estaban alabando, ¿no? ¿Y sabéis lo que le deseaban? Que Dios te bendiga, que Alá te bendiga y te dirija al Islam. O sea, al lado correcto de la vida, ¿no? O sea, Sí. todavía estamos ahí, ¿no? Está bonito, la verdad que es bonito, porque es lo mejor que te pueden desear. ¿No? Porque yo te digo, ojalá te hagas espírita, ¿no? Ojalá conozcas el espiritismo es porque te estoy deseando lo mejor, que es lo Sí, mejor que yo claro. tengo, ¿no? Y yo cuando he leído eso en una red social, ¿no?
Digo, hombre, es un absurdo para mí, pero es hermoso, ¿no? Lo que esa persona Sí. le está deseando. Y no una, Ujú. ¿eh? Muchas. Muy bien, gracias. Pilar. A mí lo que me gusta de la doctrina espírita es que te aclara el que, a ver, te aclara y al mismo tiempo que te lo aclara, te ratifica que tú eres un espíritu en evolución. Y te lo ratifica sin que te des cuenta continuamente, por todos lados. Y a mí eso me gusta mucho porque la materia es la que nos confunde. Pues eso, el Islam, el otro. Entonces son confusiones. De tal manera, allá ellos, porque por todos los caminos se puede llegar a Dios. Y yo me lo creo, que por todos los caminos se pueda llegar a Dios. Pero lo que sí es verdad que cuando te has estado investigando, no tanto como mami, que es muy estudiosa, yo soy mucho menos estudiosa, pero, pero que me ha estado conmoviendo y he estado cambiando y he estado buscando y todas esas cosas. Lo que sí es verdad es que te gratifica la doctrina espírita es porque te demuestra que tú eres un espíritu en evolución y tú quieres ser mejor persona. Y el compromiso es inevitable, te tienes que comprometer, porque si no nos comprometemos, ¿qué hacemos aquí? Es mi pregunta. Yo estoy aquí es porque yo me comprometo con ella. Si no, no hablaría tanto, ni preguntaría tanto, ni daría tanto la lata. Venga, buenas noches, que hablo mucho. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. Muy bien. Bueno, pues continuamos y nos toca entrar en la tempestad calmada, el siguiente ítem de este tema. ¿Mm? Bueno, alguien que lea este evangelio. Pior. Ok, dice Lucas capítulo 8, versículos 22-25. Cierto día subió a una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos a la otra orilla del lago. Y se hicieron a la mar. Mientras navegaban, se quedó dormido. Se abatió entonces sobre el lago una borrasca tal que la barca se anegaba y estaban en peligro. Los discípulos, aterrados, despiertan a Jesús. Maestro, maestro, nos hundimos. Él increpó al viento y al oleaje, que amainaron de inmediato y sobrevino la bonanza. Entonces Jesús les interpeló con una pregunta que ha atravesado los siglos. ¿Dónde está vuestra fe? Ellos, llenos de temor, se decían entre sí maravillados. ¿Quién es este que combina los vientos y al agua y le obedecen? Muy bien. Bueno, este es un poquito más largo que el Ah, otro, pero también interesante. ¿Qué os parece? bueno, Jesús le dice ahí mismo que dónde está su fe, o sea que eh, todavía no tenían como esa conciencia de esa confianza en Jesús. Y otro aspecto es que aparte de su, ¿cómo se dice? Ay, me fue la palabra, pero lo que quiero decir es, en el libro de los espíritus, creo que la pregunta 525 por ahí, que habla sobre los fenómenos de la naturaleza, explica claramente que hay espíritus que son utilizados, espíritus inferiores, que son utilizados para esos fenómenos de la naturaleza y que son dirigidos cuando hay tormentas y cosas por el estilo. O sea, que en sí no fue, como, ay, pero no me sale la palabra, que no, quiero decir que no fue por la, ay, vamos a decir una, pero no es eso lo que quiero decir, no fue por la mediunidad de Jesús, sino eh, esos espíritus, él aclamó a esos espíritus, vamos a decirlo, no, él no lo iba a aclamar a ellos, es imposible. Pero, ay, me enredé. Bueno, lo que quiero decir es eso, que los fenómenos de la naturaleza se mueven
por esos espíritus que son comandados por espíritus superiores también, para que esas cosas sucedan. En este caso, para ellos era para ver el alcance de su fe, hasta dónde ellos tenían confianza en Jesús. Y como dicen, nosotros muchas veces ante las adversidades y eso, clamamos a Jesús, pero nos quedamos quietos esperando que Él sea el que actúe, pero no hacemos nada, nada más clamamos. Ay, Dios, ayúdame. Pero no interiorizamos para solicitar esa ayuda de verdad, sino que solamente pedimos. Bueno, ok, gracias. Muy bien, gracias, Fior. ¿Alguien más quiere hacer alguna apreciación? Bueno, pues Fior ha hecho mención a lo que Kardec nos ofrece, ¿no? Y vamos a verlo aquí, esos comentarios que Kardec hace en relación a este pasaje evangélico. Alguien que lo lea. ¿Yo puedo? Adelante, María. La perspectiva de Allan Kardec. Kardec reflexiona con prudencia científica y espiritual. Reconoce que aún no conocemos suficientemente los secretos de la naturaleza para afirmar o negar la existencia de las inteligencias ocultas que presiden la acción de los elementos. En tal hipótesis, el fenómeno podría resultar que un acto de autoridad sobre dichas inteligencias, lo que probaría un poder que ningún hombre ordinario tiene permitido ejercer. El codificador señala, el sueño tranquilo de Jesús durante la tempestad certifica que su espíritu no veía peligro alguno, pues sabía que la tormenta cesaría. Bueno, ¿qué os parece el comentario que nos hace Kardec? Autoridad total sobre, ¿no? Lo que, lo que sea que suceda y cómo suceda que él solo lo sabía, ¿no? En este libro ahora lo nombro mucho porque me encanta, el de Francisco, de Nunes Maya, ¿no? Ahí podemos ver cómo Juan también podía manejar la naturaleza, vamos a decir, ¿no? Reunir los peces, etcétera, ¿no? Y cuánto más no podría hacer el maestro, ¿no? Cuánto más no podría que es el gobernador de este planeta, ¿no? Que co-creador, ¿qué más, no? Gracias. Ujú. Muy bien. Bueno, pues ahora es Keiva Sutel el que en Parábolas y Enseñanzas de Jesús nos hace también otra apreciación. Mamen. Sí, no sé si queda poco tiempo, ¿no? No, Pero bueno, tranquila, tú comenta. dentro del texto, ¿no? Hay muchos símbolos que sería bueno que cada uno reflexionara, ¿no? Porque si lo pensamos, la tempestad significa algo, el barco significa algo, que Jesús esté dormido significa algo, el ruego de los apóstoles también significa algo, ¿no? O por lo menos yo lo veo así, yo no lo veo así, ¿no? Yo veo el barco como eh, yo, ¿no? O sea, nosotros, el momento histórico, nuestro cuerpo físico, el mar, la tempestad, pues son las dificultades que nos vamos a encontrar para poder ir madurando. El Jesús dormido es el potencial, ¿no? Que tenemos cada uno nuestro. Es que esta parte de Mateo la hicimos nosotros. Entonces investigamos y estudiamos, ¿no? Ese Jesús dormido es ese Jesús dormido que está dentro de nosotros, ¿no? Que ese potencial que tenemos, que es impresionante, imagina un Cristo, ¿no? En potencia, un día lo seremos. Y bueno, la solución para enfrentar ese barco, ¿no? Que somos nosotros. En esa tempestad es el ruego, la asistencia divina, ¿no? La ayuda de Dios, ¿no? Hasta que nosotros podamos desarrollar por nosotros mismos, ¿no? Y bueno, y el tener esa confianza, el tener ese potencial, tener ese Cristo interno que realmente tenemos, que es
ese potencial al que tenemos, al que vamos a llegar y que nuestra voz de la conciencia nos va a ir diciendo. eh, Cuando nos desesperamos, como en ese momento se han desesperado los apóstoles, ¿no? Está faltando a la fe, ¿no? A la confianza en que las cosas son porque tienen que ser y son así, ¿no? Y bueno, es muy bonito este pasaje, muy, muy bonito. Pues sí, y efectivamente nos has desmenuzado ahí un poco todos los elementos que aparecen ahí, dándonos ese significado. Bueno, pues Kaiba Surtel también nos dice que Jesús preside los destinos de nuestro planeta y que conoce su naturaleza, la atmósfera que lo circunda y los espíritus que actúan en los elementos, ¿no? Como espíritu superior que es. Nos dice que los fenómenos sísmicos y atmosféricos que están dirigidos por seres inteligentes encargados de las manifestaciones de la naturaleza. Y por eso el maestro, contemplando ese temporal que se desencadenó en el mar de Galilea, deliberó hacerlo cesar, ¿no? Pero porque se lo rogaban sus discípulos, ¿no? Pero para que estos no peligrasen, ordenó que el mar se calmara y los vientos no prosiguiesen con esa obra destructora, ¿no? En ese sentido, ¿por qué? Ante la súplica de sus discípulos. Está claro que Jesús no se dirigió ni al mar ni a los vientos, sino a aquellos espíritus que agitaban la atmósfera y las aguas. El viento y el mar no podrían comprender para obedecer las órdenes del maestro, ¿no? Porque estos fenómenos obedecen a una causa, ¿no? Y Jesús, actuando sobre la causa, hizo cesar el efecto. Bueno, la reacción de los discípulos ante este milagro no fue de un simple alivio, sino de un asombro mezclado con temor. Esa pregunta que se hacen los discípulos al ver cómo Jesús calma esa tempestad, revela, ¿qué revela? ¿Qué os parece a vosotros que revela esta pregunta? ¿Quién es este que combina los vientos y al agua y le obedece? ¿Qué revela? Si nosotros la planteásemos, ¿qué estaríamos mostrando? Duda. Ah, Duda, eso iba a decir yo también. Yo estaba pensando que si eso me pasa a mí ahora, me quedo igual que ellos, ahora, porque lo estamos leyendo, lo estamos estudiando y como si fuera algo, pero yo me estoy figurando ahora mismo, estoy ahí con un personaje que veo que es diferente y veo que hace eso, digo, Dios, pero ¿quién es este? ¿Quién es este? Pilar, Es que también le dan miedo. ¿Quién es este? Claro, no es solamente la duda, es que también es quién es este que hace esto, esto es imposible, esto, ¿quién lo hace? ¿A quién he visto yo hacer esto? O te provoca miedo, porque nosotros los seres humanos le tenemos miedo a lo desconocido, y eso era una cosa desconocida para los apóstoles, pienso yo. y fijara que eran los propios seguidores, ellos eran los que estaban más Y eran cercanos los a que Jesús, seguían, Estela. pero eso Bueno, no pierde vos una, me ¿eh? dijiste antes que los judíos creían que solamente Dios controlaba los fenómenos de la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces ellos se preguntan, ¿quién es Dios? ¿Quién es este que controla esto? ¿No? Pues efectivamente, todas esas dudas, todos esos miedos, evidencian eso, que ni siquiera ellos comprendían la verdadera naturaleza de quien los acompañaba, ¿no? Por eso ese episodio se convierte en una doble revelación, la del poder de Jesús sobre la naturaleza y la de la fragilidad de la fe humana ante la adversidad. Ahí nos muestra esos dos aspectos, ¿no? Por una parte, ese poder que Jesús tiene
¿m? Y por otro, el hecho de nosotros, que ante algo que estamos que se está evidenciando delante de nosotros, aún así, tenemos nuestras dudas, nuestros miedos ante todo eso, ¿verdad? Bueno, pues después de calmar el furor de los vientos y de las aguas en ese lago de Genesaret, Jesús dirige a los discípulos esa pregunta que nos cala hondo, ¿no? Y pasado tantos siglos, aún nos pregunta a nosotros, ¿dónde está vuestra fe? ¿Mm? Emmanuel reflexiona respecto a esto cuando en el mensaje de tiempo de confianza, titulado así, ¿dónde está vuestra fe? Nos dice que es necesaria mantener la confianza cuando todo parece oscuro y perdido. Y nosotros somos capaces de que cuando todo parece oscuro y perdido, mantener esa confianza en Jesús. ¿Mm? Pues precisamente en esas circunstancias, cuando surge la ocasión propia de la fe, y no antes ni después, sino en el momento de la prueba. Porque muchas veces somos capaces de hablar, ay, yo sí, yo sí, yo sí, ¿Mm? Cuando antes de que suceda, ¿no? Y después de que suceda, también podemos decir yo sí, yo sí. Pero en el momento en el que está la prueba, en el momento en que en nuestra vida tenemos esas dificultades, ¿Mm? Pues nos sigue diciendo Emmanuel que muchos compañeros invocan la cooperación directa del Cristo en la actualidad dolorosa. Y el socorro siempre llega, siempre viene porque la misericordia celestial es infinita. Sin embargo, una vez que se ha vencido esa dificultad, vuelve de nuevo la pregunta, ¿dónde está vuestra fe? ¿Mm? Porque hemos pasado la prueba en ese momento de oscuridad, de tribulación, en la que la duda y el miedo no entra, y ahí nos hacen la pregunta, ¿dónde está tu fe? Y después nos lo vuelven a preguntar. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros no aprendamos a dominarnos y a vencer con esa lección que recibimos, pues esa pregunta seguirá sonando en nosotros. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Mm? Bueno, pues el mar de nuestra alma. Pues Amelia Rodríguez nos invita a correlacionar las tempestades de la vida con la que ocurrió en el mar de Galilea. Nos dice que recordando esa tempestad, merece que examinemos el mar de nuestra alma y la tormenta de las pasiones que nos azotan con inesperada frecuencia, mientras que deberíamos llevar interiormente al Cristo que yace adormecido sin que nuestras acciones lo despierten, ¿no? Es un poco lo que antes nos expresaba Mamen, ¿no? Que nos hacía relación a todos los aspectos de este evangelio, ¿no? Las tempestades eternas. Es el lago de Galilea, con sus vientos y olas, es la imagen vívida de las crisis, las pérdidas y las adversidades que sacuden nuestra existencia. Las tempestades internas, esas pasiones desordenadas, el miedo, la angustia, la duda, eso forman una tempestad interior que puede llegar incluso a ser más destructora que aquellas que nos vienen de fuera. Y por otro lado, que si el Cristo yace dormido en nuestra alma es porque nuestras acciones no lo despiertan, porque la fe práctica es la que lo convoca y lo activa. ¿Mm? ¿Quién duerme realmente? Ante las tempestades de la vida, nosotros somos quienes dormimos.
no Cristo. ¿Mm? Por eso la conclusión de este análisis resulta iluminadora en ese sentido, ¿no? Porque Jesús duerme con esa serenidad de quien no conoce el peligro, porque sabe que no lo hay. ¿Mm? Y en nuestra vida cotidiana, sin embargo, ¿a quién tenemos durmiendo? A nuestro Cristo interior. ¿Mm? Porque somos nosotros los que permanecemos dormidos ante su presencia. Siempre, Él está siempre atento, siempre vigilante. ¿M? Y nosotros, dormidos a su presencia, insensibles a su guía, ¿m? E incapaces de despertar la fe que calmaría a nuestros propios mares. Y bueno, pues este relato de Lucas no es no solamente una historia del pasado, es un mapa espiritual válido para cada momento de crisis. La tempestad, esos momentos de crisis, de miedo, de duda, el despertar es invocar su presencia y confiar, ¿m? Llamar a Jesús y confiar en Él. La bonanza es esa paz y serenidad y sobre todo crecimiento, ¿no? Por eso la tempestad despierta la urgencia, la invocación consciente activa esa presencia de Cristo en nosotros y la bonanza resultante no es solo el fin del peligro, sino el inicio de una fe más madura y robusta. ¿Tiene sentido la tempestad en nosotros? Pues sí, porque aquellas pruebas, aquellas dificultades por las que atravesamos, no son castigos como muchas veces, o la mayoría de las veces las entendemos, sino oportunidades para que la fe madure y el discípulo aprenda a confiar. Y al igual que en el lago, Jesús conoce el desenlace, sabe de nosotros, sabe cuáles pueden ser nuestras reacciones, ¿no? Nuestro pánico no cambia la realidad espiritual, pero sí revela nuestra fragilidad. ¿M? Cuando titubeamos, cuando dudamos, cuando nos asustamos, evidenciamos esa fragilidad. Y la fe que calma las tempestades no es un sentimiento vago, sino una confianza operante que despierta en nosotros ese Cristo interior que todos tenemos. Y la serenidad de Jesús dormido es el modelo. Un espíritu que conoce a Dios no se derrumba ante el temporal. Y bueno, Mercedes, pues perdón. terminamos igual que empezamos, Sí, perdón, un preguntándonos a momentito. cada uno de nosotros dónde está nuestra fe. Y es lo que cada uno tiene que plantearse. ¿Dónde está nuestra fe? Y como nos dice el texto, ¿no? Esa pregunta no es ni antes ni después, sino en el momento de la prueba. Ahí es donde nos tenemos que preguntar. Muy bien. Bueno, compañeras, pues hemos llegado a la hora. Vamos a parar.